Vamos ahí a la palabra del Señor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y vamos a estar predicando bajo el tema el creyente y la palabra de Dios. Le voy a pedir que se pongan de pie todos para así dar lectura a la palabra del Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, venimos delante de ti en estos momentos presentándote tu palabra que va a ser expuesta. Necesitamos, Señor, que tú tengas misericordia sobre nuestras vidas en estos momentos, para que podamos ser oidores atentos a tu palabra, Señor. Que en estos momentos toda distracción mental, todos aquellos pensamientos que puedan estar llenando nuestra mente, que en estos momentos, Señor, podamos concentrarnos en escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y que a través de la comunicación de tu palabra, Señor, tú seas edificando a tu pueblo, pero que también tú seas ablandando los corazones endurecidos a causa del pecado, Señor, y que sea tu palabra cual martillo, quebrantando esa piedra y poniendo un corazón de carne para que puedas recibir tu palabra, Señor. Ayúdame, yo necesito de ti en estos momentos para poder compartir tu palabra, Señor. Que sea tu palabra como vida, fluyendo desde mis labios, Señor, y trayendo salvación y edificación a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te pueden sentar? Peter Adam, un escritor, dijo en una ocasión, él dijo, el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra. El Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra. Si usted ha tenido la oportunidad, si usted es un lector asiduo, o si usted es un lector picaflor de las Escrituras, usted se va a dar cuenta de que cada vez que Dios habla a través de su palabra escrita, usted ve que algo pasaba. Siempre que Dios ha abierto su boca para expresar algo, algo sucede, mis hermanos. Ya sea para bien o para mal, pero algo sucede cuando Dios habla. Y en esta exposición yo quiero, como pastor de esta iglesia local, el que ustedes como creyentes puedan ver a través de la misma escritura la vital importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Hay una razón por la cual usted tiene un libro como este. Hay una razón, y nosotros como iglesia local debemos saber cuál es esa razón. Y si tú no estás en Cristo o no eres creyente en el Evangelio, en esta tarde yo quiero mostrarte la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Para aquellos que nos acompañan en esta tarde, que tal vez no son creyentes, quiero que escuchen lo que Dios mismo ha dicho de su palabra, para que en el día del juicio no tengas excusas delante de Dios. Por aquí, hermanos, han circulado muchas personas en los últimos 2 años y medio. La mayoría de ellos están aquí. Hay otros que por diversas razones ya no están, hermanos. Hay algunos que no son creyentes y han venido a este lugar y han escuchado la predicación de la palabra del Señor y jamás y nunca los hemos vuelto a ver. Pero usted sabe que como predicador, hermano, mi responsabilidad es simplemente predicar esa palabra, porque en el día del juicio no tendrán nada que decir. No podrán decir, Señor, a mí nadie me predicó tu palabra. Mentira. Tal día, a tal hora, estuviste en este lugar y allí escuchaste el Evangelio. Allí escuchaste mi palabra para con tu vida y tu corazón endurecido la rechazó. En esta tarde vamos a hablar a través de su palabra. Y nosotros tendremos, hermanos, una obligación de o aceptar lo que Dios está hablando a través de su palabra o rechazar lo que Dios está hablando a través de su palabra. Cada uno de nosotros de aquí vamos a salir con una de esas dos opciones. O aceptando lo que Dios nos va a decir a través de su palabra, o rechazando lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. No hay neutro, hermano. ¿Usted sabe lo que es neutro?
No hay áreas grises. Aquí es o aceptas la palabra del Señor y vamos a ver el por qué necesitas aceptar la palabra del Señor o la vas a rechazar. Y hay consecuencias al rechazar la palabra de Dios. Y en este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, nosotros podemos ver un sinnúmero de elementos que forman parte de lo que la palabra de Dios es. Esa palabra es bien importante. La palabra es. Porque leímos en el versículo de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que lo primero que el texto nos revela es que la escritura es inspirada por Dios, o como dice en el texto griego, es por el aliento de Dios, hermanos. Si usted va a Génesis capítulo 1, miren, el mundo anda preguntándose, ¿y cómo es que nosotros llegamos aquí? ¿Cómo es que tenemos este universo tan maravilloso? ¿De dónde salió esto? Se pregunta la ciencia. Mire, hermano, Génesis capítulo 1, versículo 1 te contesta de dónde salieron todas las cosas. Dios habló y todas las cosas fueron creadas, hermano. Pero nosotros la creación tenemos la audacia y la insensatez de decir, bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice, pero yo creo que no. Yo creo que nosotros no salimos de la creación de Dios, sino que evolucionamos de alguna bacteria o salimos de algún líquido en el aire que estaba flotando y de momento de ese líquido se formó todo lo que nosotros tenemos creado. Mire, hermano, a lo mejor suena chistoso para usted, pero hay personas que viven bajo esa cosmovisión. Y Génesis capítulo 1, versículo 1 significa absolutamente nada para ellos. Ellos están rechazando lo que Dios ha comunicado acerca de su creación. Ahora, ¿qué significa esto de que la Biblia, de que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué los cristianos dicen que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que el autor intelectual de la Escritura es Dios mismo, hermano. Esto no es el libro del Quijote de la Mancha. Esto no son las novelas de Shakespeare que salieron de la mente de un hombre, hermanos. La palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos salió de la mente de Dios, se fue inspirada por Dios. Otra definición para poder explicar este elemento, dice, cuando decimos que la Biblia fue inspirada, nos estamos refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Y aún aquellos que rechazan la inspiración de la Escritura dicen, no, eso es imposible, yo no puedo creer lo que un libro que se escribió hace más de 1500, 2000 años atrás, lo que tenga que decir este libro. Dicen, yo rechazo esa opción. Bueno, pero ¿y por qué cuando leen otras obras literarias, otros libros históricos, por qué no rechazan la historicidad y la veracidad de esos libros? ¿Por qué solamente su ambición y su deseo de rechazar la palabra de Dios? Vamos a ver, hermano, que la razón por la cual rechazamos la palabra de Dios es por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque Dios en el huerto del Edén dio unas instrucciones y que hicimos nosotros la raza humana. Lo que tú tengas que decir, Dios, acerca de mí, y lo que tú tengas que decir para mí, yo no me interesa, no quiero escucharlo, yo voy a tomar mi propia decisión sobre mi vida. ¿Y cuál es la implicación de que la Escritura es inspirada por Dios para el creyente y para el no creyente? Porque hay una implicación doble. El que la Escritura sea inspirada por Dios tiene una implicación tanto para ti como creyente, para aquellos que no son creyentes. ¿Y cuál es esa implicación? Bueno, que la inspiración y la autoridad de la Escritura quiere decir que todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo, hermanos. Hay una implicación seria. Por eso es que cuando nosotros abrimos la Escritura no podemos ser esos lectores picaflores, como dije hace un poquito atrás, donde leemos un pasaje bíblico, donde vemos lo que Dios nos ha revelado para con nuestras vidas, y decimos, bueno, no, ese capítulo a mí no me gusta. A mí me gusta el otro, el que le sigue, pero ese capítulo, no. En el momento en que hacemos eso, hermano, estamos rechazando la inspiración de esas palabras que Dios comunicó para con nuestras vidas.
Así que hay una implicación al nosotros creer o rechazar la inspiración de las Escrituras. Y el texto clave que nosotros vamos a tratar de elaborar en esta tarde tiene que ver con el creyente y la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en nuestro contexto como iglesia local? Y yo quiero que veamos varias afirmaciones que la misma Escritura dice acerca de la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es lo que Dios ha magnificado sobre todas las cosas. La palabra de Dios es lo que Dios ha magnificado sobre todas las cosas. Y quiero que me acompañen al Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Porque vamos a ver, hermano, cuán importante es la palabra de Dios para sí mismo. Cuán importante es su palabra para sí mismo. Salmo 138, versículo 2. Si no lo encuentra en su Biblia, lo puede ver ahí en la pantalla. Salmo 138, versículo 2. Miren lo que Dios dice acerca de su palabra. Aquí el salmista está escribiendo y el salmista puede ver la importancia de la palabra de Dios. Y dice el salmista, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y esta es la parte importante, hermano. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, hermanos. Cuando las Escrituras hablan del nombre de Dios, hermano, está describiendo quién es Él y todos sus atributos. Bueno, la palabra de Dios, lo que Él ha comunicado, está al mismo nivel y tiene la misma autoridad que quién es Él. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos saber que Dios es todopoderoso. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos saber que Dios es omnipresente, omnisciente, justo, santo, misericordioso, fiel. Por eso, hermano, que usted no puede separar a Dios de su palabra. ¿Cuántas personas usted y yo no conocemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, que afirman ser creyentes en Dios? ¿Cuántos? Muchos, hermano. Usted le pregunta a un típico hispano, ¿tú crees en Dios? ¿Y cuál es su respuesta? Claro que yo creo en Dios. ¿Y qué tú me puedes decir acerca de ese Dios que tú crees? Pues que me ama. Ok, eso es verdad. Pero ¿qué más? ¿Qué más tú me puedes decir acerca del Dios que tú afirmas creer? Ahí usted empieza a ver, hermano, que hay una desconexión entre lo que las personas creen acerca de Dios y lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios mismo. Por eso, hermano, es que nosotros no podemos separar a Dios de su palabra. Usted no puede tener un cristianismo sin la palabra de Dios. Porque usted va a desarrollar ideas en su mente acerca de quién es Dios. Y Dios está estableciendo, hermano, un vínculo inseparable entre quién es Él y lo que Él ha dicho. En otras palabras, Dios es lo que su palabra dice que Él es. Nosotros no tenemos que ir a ningún otro sitio para poder conocer al Dios de las Escrituras, hermano. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad?, de nuestro contexto. La gente quiere buscar a Dios en todo lugar, menos en su palabra. Muchos quieren buscar a Dios, hermano, a través de las sensaciones, a través de las experiencias, a través de lo sensorial. Hay muchas personas, hermano, que afirman tener una relación con Dios y está basada solamente en experiencias. No, que un día yo estaba en mi cuarto y vi una luz que como que entró así por la ventana y yo estaba triste y esa luz me llenó de alegría. Yo no quiero dudar que a lo mejor hayas tenido esa experiencia, pero ¿de qué manera esa experiencia te ha llevado a un mayor conocimiento de quién es Dios? Y si tú quieres conocer a Dios, tienes que hacerlo a través de su palabra, mis hermanos. Es la palabra de Dios la que nos revela todo acerca de Dios y es su palabra la autoridad sobre todas las cosas. No se puede hacer una separación entre quién es Dios y lo que Él ha dicho. Por eso es de suma importancia que los creyentes, nosotros como creyentes, desarrollemos una cosmovisión bíblica acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad. Por ejemplo, el matrimonio. Muchos de ustedes llegaron casados al Evangelio, llegaron casados, ¿verdad? Ya a la fe en Cristo. Y muchos de ustedes tenían una cosmovisión de lo que era el matrimonio antes de su vida en Cristo, ¿verdad que sí? Y tenían ideas, no, es que el matrimonio es esto.
Pero la Biblia, la palabra de Dios nos revela cuál es el plan de Dios para el matrimonio. ¿Y cómo yo voy a conocer cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Bueno, estudiando y leyendo su palabra, mis hermanos. Entonces, a veces nosotros queremos desarrollar relaciones en nuestra vida de una manera que está totalmente desconectada de la palabra de Dios. Y por eso es que entonces empezamos a tener problemas. Porque no es lo que Dios ha revelado de cómo es su voluntad para con nuestras vidas, mis hermanos. Y escucha esta parte bien importante. Si lo que una persona piensa o cree acerca de Dios no son pensamientos o creencias que están revelados claramente en la palabra de Dios, lo que esa persona piense o crea acerca de Dios es un acto de idolatría, ya que sus pensamientos y sus creencias acerca de Dios no salen de la palabra de Dios. Constantemente, cuando uno hace evangelismo, uno le comparte el evangelio a las personas y la persona te dice, no, sí, pero es que mira, yo creo que Dios es de esta forma. ¿Y quién te puso a ti sobre autoridad sobre quién es Dios? Y tú les abres las escrituras, hermano, y les revela, mira, la palabra de Dios muestra esto acerca de Dios. Muestra esto acerca del evangelio. Muestra esto acerca del pecado. Muestra esto acerca del arrepentimiento. Y las personas lo leen y dicen, ay, sí, qué bueno, pero ¿sabes qué? Yo opino. En el momento en que esa palabra yo opino o yo creo o mi abuelita me enseñó, en esos momentos, hermanos, estamos rechazando y despreciando la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Hay una implicación muy fuerte, hermano. Cuando las personas no tienen un concepto bíblico de quién es Dios, cómo es Él y cuál es su voluntad, están pecando de idólatras. Yo le estoy hablando de evangélicos aquí, hermano. A veces somos muy severos con aquellos que se postran ante imágenes. Pero nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos tener una cosmovisión bíblica de quién es Dios. No vaya a ser que también pequemos de idólatras. Que estemos sirviendo y adorando a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Las redes sociales son un medio, hermano, hoy en día, yo le llamo la piscina de la ignorancia. A través de las redes sociales usted puede ver lo que las personas piensan acerca de Dios. Usted lo ve a través de lo que escriben y usted lo ve a través de lo que comparten. Un día comparten un versículo bíblico, Dios es mi amparo y mi fortaleza, y 2 segundos después están compartiendo una frase de Paulo Coelho o de Mahatma Gandhi. Algunos se ríen porque saben que es lo que estoy diciendo, ustedes lo han visto. O a lo mejor usted mismo lo ha hecho. Hay una dicotomía, hermano, en lo que las personas piensan acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a la cultura para ver qué la cultura dice acerca de Dios. ¿Y qué es lo que dice la cultura acerca de Dios? No, Dios es un Dios de amor, Él nunca va a castigar el pecado. No, es que Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y sabe cuál es la condición de nuestro corazón. Esa es la razón principal por la cual envió a su Hijo Jesucristo, porque sabía la condición de nuestro corazón. Y desarrollamos, hermanos, todo tipo de cosmovisiones acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad afuera, fuera de su palabra. Y eso se ve manifestado en la manera en que nosotros hablamos acerca de Dios, en la manera en que nosotros escribimos acerca de Dios y en la manera en que nosotros compartimos cosas acerca de Dios. Es bien importante, hermano, una cosmovisión bíblica de la palabra de Dios. Cuando yo tengo una cosmovisión bíblica de la palabra de Dios, yo puedo entender quién es Dios. Miguel Núñez, en un libro que escribió recientemente que se llama El poder de la palabra para transformar una nación, él dijo lo siguiente, dice, cuando Dios nos dio su palabra, no solo nos dio su ley, la revelación de su carácter y el desarrollo de la historia redentora. Más allá de todo eso, Dios nos dio una cosmovisión centrada en Él. En otras palabras, Dios nos dio el lente con el cual podemos ver al mundo y lo que hay en Él desde su punto de vista, hermano. Y esto aplica a cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones como hermanos en la fe. Todo, hermano, gira alrededor de la revelación de su palabra. Pero también las Escrituras nos revelan, mis hermanos, que la palabra de Dios es el alimento para la vida.
La palabra de Dios es el alimento para las vidas, para la vida, perdón. La mayoría de las personas piensan que solamente el pan físico es lo único que necesitan para poder vivir bien en esta tierra. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado, o a lo mejor usted lo ha dicho también? Yo en un momento también llegué a pensar de esta manera, especialmente aquellos que a lo mejor venimos de 2 o 3 generaciones pasadas. Escuchábamos a nuestros padres, a nuestros abuelitos decir esto: ay, Señor, después que yo tenga pan sobre la mesa, yo vivo feliz y tranquilo. ¿Cuántos de ustedes escucharon esa expresión o tal vez hasta la dijeron? Después que haya pan en esta casa, todo lo demás no es importante. No estoy diciendo que el pan físico no es importante, hermano, pero más allá del pan físico hay un alimento espiritual que forma parte de la vida humana en esta vida. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ese alimento es la palabra de Dios. Miren lo que Cristo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, capítulo 4. Aquí está en el contexto de este pasaje. Jesús está teniendo una conversación. Bueno, hay una conversación doble. Está Satanás tentándolo en el desierto. Y Satanás está hablándole, dándole una cosmovisión a Dios mismo acerca de su palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y miren lo que Jesús le respondió a Satanás. En el contexto de este pasaje, Satanás le dice a Jesús: oye, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no coges esas piedras que están ahí y las conviertes en pan? ¿Y qué es lo que le contesta a Cristo? Y él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, hermano. ¿Y dónde están registradas las palabras de Dios que han salido de su boca? En su palabra. Por eso dice: escrito está, hermanos. Jesucristo no le dijo a Satanás: pues mira, yo creo, yo opino, yo interpreto. No, él le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre. ¿A qué se refería? Bueno, esto es un pasaje que usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Así que Jesucristo, hermano, le está citando la misma palabra de Dios en medio de la tentación que él estaba afrontando. Pero el principio bíblico de este pasaje es que el hombre necesita un alimento espiritual que es mucho más importante que el alimento físico. Y ese es el alimento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en esta semana usted y yo comimos? Algunos mostramos cuánto comimos. Se nos nota. ¿Cuántas veces comimos en esta semana? Por lo menos, mínimo 2 o 3 veces al día. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Pero usted comió muchas veces en esta semana. 7 días por 3 comidas al día, 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Usted ha comido por lo menos 21 veces en esta semana. Eso no incluye cualquier cosita que picó por aquí y por allá. Ahora pregúntese y preguntémonos cuántas veces hemos comido la palabra de Dios en esta semana. Por ahí hay una condición médica que se llama anorexia. ¿Te has escuchado de ella? Las personas anoréxicas terminan todos flaquitos, hermanos. Así parecen como pasitas viejitas porque su sistema no puede alimentar, o sea, no puede sostener la comida. Muchas veces, hermanos, padecemos de anorexia espiritual. Y después decimos: pero ¿y por qué yo tengo todas estas tentaciones en mi vida y caigo redondito ante ellas? ¿Por qué tengo todos estos problemas en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo? ¿Por qué todo esto es un conflicto en mi vida? Bueno, evaluemos, hermanos, cómo está nuestra alimentación de la palabra de Dios. Yo se los he dicho anteriormente: si usted está sobreviviendo con los 45 minutos de tener que soportarme en este púlpito, usted padece de anorexia espiritual. Padece de anorexia espiritual. Por fuera se ve llenito, pero por dentro, hermano, están como una pasita arrugadita. ¿Por qué? Porque usted no está alimentando su vida con la palabra de Dios. Y cuando usted no está alimentando, y cuando yo me incluyo, no estoy alimentando mi vida con la palabra de Dios,
¿qué es lo que usted cree que va a gobernar mis pensamientos y mis decisiones? ¿La carne? Porque la palabra de Dios, hermano, es espíritu, es vida, es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Vemos también, hermano, en este pasaje que las palabras que Jesús utilizó para atacar las ofertas carnales y materialistas que Satanás le estaba ofreciendo son las mismas palabras escritas que ya Dios había revelado en su palabra. En cada una de las tentaciones que usted encuentra en Mateo capítulo 4, la respuesta de Cristo fue siempre la misma. Escrito está. El apóstol Pedro también revela la importancia de la palabra de Dios en el proceso de crecimiento espiritual de los creyentes. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Les pido disculpas con el aire, hermano, pensé que lo apagué, pero por alguna razón no se apagó. Por lo menos así se mantiene despierto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en el proceso de crecimiento espiritual en los creyentes? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, mis hermanos. Es que hay varios aspectos bien importantes de lo que hace la palabra de Dios en la vida de un creyente. Número uno, hermanos, usted sabe que los recién nacidos, ¿qué es lo que hacen cuando tienen hambre? Lloran, ¿verdad? Y hasta que usted, hermano, si una madre lo está lactando o si lo está dándole botella, hasta que usted no le pone esa botella en la boca, ese niño sigue ¿qué? Gritando y llorando porque tiene un deseo ansioso por alimentar su necesidad de comida. Bueno, pues aquí hay una comparación, hermano, que el apóstol Pedro está haciendo en la vida de los creyentes y creo que es una manera de evaluar nuestro termómetro espiritual. Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo desean los niños recién nacidos la comida? Todo el tiempo. Usted le da 8 onzas, yo no sé de onzas, pero le da 8 onzas de leche y ya a las 3 horas quiere 8 más. Y usted dice, pero si es que el doctor me dijo que solamente le puedo dar 4 y este se está comiendo 8. Porque hay un deseo, hermano, hay una ansiedad de esa criatura por alimentarse. Bueno, lo mismo, hermano, debe suceder en la vida de un creyente. Debe haber un deseo continuo. ¿Pero por qué? Dice, por la leche espiritual no adulterada, hermanos. Aquellos que saben un poquito de leche, ¿cuál es uno de los problemas de usted tomarse una leche que está cortada? Usted va a terminar en el hospital o va a pasar una noche larga en el baño. Porque hay una leche que puede alimentarlo y hay una leche que está cortada, que está adulterada, que usted no se la puede tomar. Lo mismo sucede, hermano, con la palabra de Dios a la cual usted está siendo expuesto. Si usted no está siendo expuesto a una palabra de Dios, a la palabra de Dios no adulterada, si usted está siendo expuesto a ese tipo de predicación y de enseñanza, se van a ver los frutos y el crecimiento en su vida. Usted podrá pataletear y tirar puño y no, pero usted va a crecer espiritualmente. Pero cuando una persona, hermano, no está recibiendo verdadera leche espiritual, tarde que temprano se comienzan a manifestar externamente los frutos de esa alimentación que está recibiendo. Así que es bien importante la palabra de Dios en el crecimiento espiritual, porque al final dice, ¿cuál es el propósito de desear el alimento espiritual no adulterado? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Usted quiere medir su crecimiento espiritual y la santificación de Dios en su vida como creyente, evalúe cuánto usted está deseando y en cuánto usted se está exponiendo a la palabra de Dios. Semanalmente, hermano, diariamente. Mi esposa me conoce, hermano, y hay momentos donde ella me dice, tú estás como raro hoy. Tiene toda la razón, hermano.
Y yo tengo que a veces sentarme y meditar y evaluar mi vida y decir la razón por la cual estoy pensando como estoy pensando, actuando como estoy actuando, decidiendo como estoy decidiendo, es porque en ese momento, en ese día o a lo mejor en los días anteriores no fui expuesto a la palabra de Dios. Pero también, hermano, la palabra de Dios es la fuente de gozo. La palabra de Dios es la fuente de gozo. Si usted se fija, nosotros vivimos en una sociedad que ¿qué es lo que busca continuamente? El gozo, ¿verdad? Hay una película que hizo Will Smith que se llamaba The Pursuit of Happiness. No sé si en español cuál es la traducción. En busca de la felicidad. Todos los seres humanos, hermano, de una manera natural, van en busca de la felicidad y del gozo. El problema es que van buscándolo en los sitios equivocados. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la fuente de gozo. La búsqueda de este gozo ha llevado a las masas a vivir vidas centradas en ellos mismos con el fin de conseguir esa experiencia de gozo que los llene y los satisfaga. Aquellos que a lo mejor lucharon en su vida pasada con los vicios, ¿por qué usted recurría constantemente a los vicios? Porque usted encontraba ¿qué? Un gozo, ¿verdad? Una felicidad. Pero ¿qué pasa? Que ese gozo y esa felicidad era ¿qué? Temporera, porque ya a los 2 o 3 días tenías que volver a hacer lo mismo, porque es un gozo, hermano, efímero, es una ilusión. El verdadero gozo, hermanos, vamos a ver que solamente proviene de la palabra de Dios. Muchos se refugian en el alcohol, las drogas, los vicios, los placeres sexuales, las riquezas materiales y en cualquier otra cosa que pueda satisfacer sus deseos y ambiciones por vivir vidas llenas de gozo. Y el problema, mis hermanos, es que esta actitud que las personas tienen en cuanto al gozo, ellos no se dan cuenta que ellos van como caballos sin freno, rumbo a la perdición. ¿Por qué, hermano? Porque el gozo del mundo es temporero, pero el gozo de Dios es eterno. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca del gozo. En el Salmo 119, versículo 14, el salmista llegó a entender esta realidad y por eso expresó lo siguiente. Salmo 119, versículo 14. ¿Dónde el salmista encontraba el gozo? ¿Cuál era la fuente del gozo para la vida del salmista? Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Esa palabra testimonio está haciendo una alusión a la palabra de Dios. En otras palabras, el salmista está diciendo, me he gozado en el camino de tus palabras más que de toda riqueza. ¿Cuántas personas ricas usted y yo no conocemos que son unos infelices en su vida? Han alcanzado todas las riquezas posibles y usted los entrevista y ¿qué es lo que le dicen? Yo tengo todo esto, pero aún así sigue siendo un infeliz. No tengo gozo verdadero en mi vida, hermano. Y el salmista, hermano, había experimentado todo tipo de riquezas en su vida como rey de Israel. Pero él dice, hermano, que él encontraba el gozo en el camino de los testimonios de Dios. ¿Y dónde están revelados los testimonios de Dios? En su palabra, hermanos. En el Salmo 119, en ese mismo capítulo, unos versículos más arriba, el versículo 162 del Salmo 119, el salmista dice lo siguiente, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, hermanos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Cuán importante, hermanos, es la palabra de Dios para nuestras vidas. El profeta Jeremías, en medio de una crisis personal y nacional, exclamó lo siguiente. Miren lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Quiero darle un poquito del contexto de esto, hermano. Cuando Jeremías escribe esto, él no se encontraba en el palacio del rey profetizándole al pueblo. Se encontraba, hermano, en un calabozo, porque el pueblo no quería escuchar al profeta. Los mismos reyes de Israel no querían escuchar al profeta, hermano. Y miren, para darle un poquito de contexto, ¿usted sabe cuánto duró el ministerio de Jeremías?
sobre 40 años. Por 40 años o más estuvo predicándole la palabra de Dios al mismo pueblo. Y el mismo pueblo por 40 años, hermano, estuvo rechazando la voz de Dios. Y cuando la gente se desesperaba porque oían de que Babilonia venía a destruirlos por causa del juicio de Dios, la gente le decía al rey, ¿por qué no vas donde el profeta Jeremías para que el profeta Jeremías nos revele cuál es la voluntad de Dios? Y el profeta decía, no me traigan a Jeremías, porque Jeremías siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Y miren lo que exclamó el profeta Jeremías, hermanos, en medio de una crisis, porque déjeme decirle, Jeremías se frustró. Dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a predicar más. Yo llevo 40 años predicándole estos duros de corazón y no se arrepienten por mí que venga a Babilonia y los destruya. Yo no voy a volver a predicar tu palabra. Y miren lo que dice en el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, mis hermanos. En medio de la crisis personal que Jeremías estaba enfrentando, la palabra de Dios traía gozo y felicidad a su vida. Otro pasaje, hermano, muy revelador acerca de la importancia de la Escritura, lo podemos encontrar en la visión que el apóstol Juan tuvo en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Apocalipsis alguna vez? Levanten la mano. ¿Ok? Hay gente que no lo lee. ¿Usted sabe por qué? Porque les da miedo. Dicen, ay, eso de un dragón de 10 cabezas, un jinete bajando del cielo y bajando con juicio. Eso del libro de Apocalipsis me da miedo, me da miedo, me da miedo. Bueno, hermano, miren lo que dice Dios acerca de su última revelación. ¿Qué es lo que realmente debe producir? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, hermano, en el principio del libro. Bienaventurado. ¿Usted sabe lo que es la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. 3 veces feliz. Bienaventurado el que hace ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermano. Como creyentes, nosotros no debemos ver el libro de Apocalipsis como que, uy, eso es un libro tenebroso. No, hermano, ese es el libro que revela la victoria de Cristo sobre todas las cosas. El que no es creyente sí debe tener pavor de lo que aparece en el libro de Apocalipsis, pero aquellos que somos creyentes, hermanos, nosotros somos bienaventurados al leer y escuchar las palabras de esa profecía. Así que la próxima vez que usted necesite gozo en su vida, ¿qué libro le voy a recomendar que abra y lea? El libro de Apocalipsis. Para que usted se goce, hermano, con la victoria de Dios sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. John Piper escribió en su libro, Cuando no deseo a Dios, la batalla por el gozo. Y esto es una realidad, hermano. Esto es un predicador, un pastor que lleva sobre 40 años predicando en la misma congregación, hermanos. 40 años predicando en la misma congregación. Domingo tras domingo, hermano. Él ha visto personas que eran niños y ahora son adultos en esa misma congregación. Y él escribió un libro que se llama Cuando no deseo a Dios. Eso nos pasa a todos los creyentes. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros no estamos interesados ni deseosos por conocer más acerca de Dios, ni conocer su voluntad. Y él le llama la batalla por el gozo. Y miren lo que él dice, hermano. La razón fundamental por la que la palabra de Dios es esencial para el gozo en Dios es que Dios se revela a sí mismo principalmente por su palabra. Y ver esta revelación de Dios es el fundamento de nuestro gozo, hermanos. La mayoría de las personas que adoran deidades y falsos dioses, ellos no tienen un lugar para donde recurrir para poder conocer al Dios al cual ellos profesan. Sin embargo, hermano, Dios ha revelado quién es Él y cómo es Él y cuál es su voluntad en su palabra. Cuando nosotros estemos batallando en nuestras
crisis personales, hermanos, donde nosotros debemos ir a refugiarnos es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de gozo. Hay momentos, hermanos, donde en medio de tal vez alguna tristeza, alguna angustia, se me olvida, hermano, como ser humano que tengo una naturaleza carnal, que yo debo encontrar el gozo en mi vida, lo debo encontrar en Dios y en su palabra. Aquí hay personas, hermanos, que pueden que estén batallando con depresión en su vida. Puede que estén batallando con tristeza continua en su vida. Yo no te voy a mandar para el psicólogo, aunque no estoy diciendo que los psicólogos no tengan su función. Pero si tú estás pasando por depresión en tu vida, si tú eres una persona que emocionalmente estás un día arriba y 2 días abajo, y un día arriba y 2 días abajo, mi recomendación es que tú te sumerjas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, hay promesas de que la palabra de Dios produce gozo en la vida de aquellos que la leen. Pero la palabra de Dios, hermanos, también es la verdad. Podemos hablar de muchas cosas positivas que es la palabra, pero si nosotros no reconocemos que la palabra de Dios es la verdad, todo lo demás es insignificante. Una de las preguntas existenciales que los seres humanos se preguntan es ¿qué es la verdad? Los filósofos, los estoicos, las mentes brillantes de la física, de la ciencia y los diferentes ámbitos que existen en el mundo, todo el mundo se pregunta en un momento dado esta pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿De dónde viene este concepto de la verdad? La razón principal del por qué hoy en día existen miles y miles de religiones es porque los seres humanos van en busca de poder contestar esta pregunta: ¿qué es la verdad? Pero ¿qué pasa, hermano? Que los hombres buscan la respuesta en todos los lugares equivocados. Buscan en todos los lugares posibles menos en la fuente de la verdad. Y esa fuente verdadera ha sido revelada por Dios, escuche bien, a través de su Hijo Jesucristo, el cual es el Logos, la palabra de Dios encarnada. Si me acompañan a Juan capítulo 18, versículos 33 al 38, vamos a ver el relato de Pilatos cuando tiene a Jesús frente a él. Y vamos a ver que él mismo también enfrentó esta pregunta. En Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra del Señor: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y miren lo que Pilato le dice en el versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad, hermanos? La ceguera espiritual de Pilato era tan grande y tan profunda que él tenía a la verdad personificada frente a él y está tan ciego espiritualmente que hace esta pregunta teniendo a la verdad frente a él. Dice: ¿qué es la verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos revela qué es la verdad. Miren lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1,
versículos 1 al 3. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Porque dijimos anteriormente que la verdad ha sido revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y miren cómo Juan comienza el Evangelio. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo, el Verbo, hermano, en el griego es el Logos, y el Logos se está refiriendo, en este caso, Juan está describiendo a Jesucristo como el Logos, como el Verbo. Y este Verbo, este Logos, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. Así que para contestar esta pregunta de qué es la verdad, nosotros partimos de la premisa, hermano, en que Dios ha revelado qué es la verdad. Y la verdad, hermanos, es Jesucristo. Jesucristo, hermano, es la verdad revelada a través de su persona. La respuesta a la pregunta sobre la verdad es muy simple. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas sin el temor a ser decepcionados. En esa palabra se habla de Jesucristo, y miren cómo se habla de Jesucristo. Miren lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo, un texto muy conocido, donde Jesucristo dice, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, hermano. Y aquí hay un aspecto muy importante, hermano, porque Jesucristo está estableciendo que Él es la verdad, pero también que Él es el único camino. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros los seres humanos? Dios nos ha revelado: Cristo, mi Hijo, es la verdad y es el único camino hacia mí. ¿Y qué hemos hecho nosotros los seres humanos? No. Yo voy a diseñar mi propio camino. Mi abuelita, la tatarabuela de mi abuela, le enseñó a mi mamá que yo puedo llegar al Padre a través de otra fuente. Es que mi abuelita me enseñó que yo puedo ir al Padre a través de San Judas Tadeo. Eso no es lo que la Escritura revela, mis hermanos. Revela claramente que la única manera de llegar al Padre y el único camino es a través de Jesucristo. Y yo sé que esto está como duro de tragar, hermano, pero es la verdad. Como dice un refrán mexicano: no os hagáis. Cristo, hermanos, es la verdad revelada. Cristo es el camino. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Por eso es tan importante, hermano, la predicación centrada en la persona de Cristo. Y para el creyente, la predicación centrada en Cristo es motivo de gozo. Pero para el inconverso, para aquel aborrecedor de Dios y de su palabra, esto es como un tormento para su alma. Es esa palabra, hermanos, la que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice: si confesares al Señor Jesús y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que esto no se trata solamente de una frase positiva. Hay gente que toma esto como simplemente una frase positiva. No, mis hermanos, esto no es una frase positiva o otra frase religiosa. La verdad, hermanos, es la verdad. No la podemos cambiar, no la podemos alterar, es inalterable. Tú puedes simplemente aceptarla o rechazarla. Y Dios nos está diciendo, y Dios te está diciendo en esta tarde, que Jesucristo es la verdad, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que si tú le confiesas a Él como tu Señor y tu Salvador, tú serás salvo. Pero tú te vas a ir de aquí con una decisión tomada. O tú aceptas esta verdad o rechazas esta verdad.
si haces esta confesión serás salvo. Si no la haces, vas a seguir sin salvación y vas a seguir rumbo a la condenación en la que vas. Y para concluir, hermano, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Fueron las palabras de Dios las que le dieron existencia y vida a todo lo que nosotros vemos, hermano. Aún los universos y las galaxias que los científicos asumen que están por ahí porque las ven a la distancia, pero no pueden llegar a ella. Quisieran llegar a ella, pero jamás podrán llegar a ella. Dios le dio vida a todas esas cosas, hermanos. Dios le dio, por medio de su palabra hablada, Él le dio vida a todas las cosas que nosotros podemos ver. Y aún aquellas que no podemos ver, Dios le dio vida a esas cosas. Usted sabe que usted tiene átomos y células en su cuerpo que usted no las puede ver. ¿Verdad que sí? Pero están ahí. Y están ahí funcionando porque Dios le dio vida. Dios fue el creador de todas ellas. Pero también, hermanos, son las palabras de Dios las que le dieron vida a Lázaro y a muchos más de entre los muertos. El relato de Lázaro, saben que Lázaro estaba ¿qué? Muerto. Llevaba 4 días. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo, hermano? Habló y dijo, Lázaro, ven fuera, hermano. La palabra de Cristo le dio vida a Lázaro y también le dio vida a otros que habían muerto y Él los volvió a traer a la vida. Por eso es que la palabra de Dios es vida, hermanos. Y han sido las palabras de Dios las que nos han dado vida a cada uno de nosotros que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que muchos de nosotros vivíamos una vida totalmente desconectada de Dios y en un momento dado, a través de alguien, a través de una reunión, a través de una predicación y una enseñanza, escuchaste la palabra de Dios y en esos momentos Dios utilizó su palabra para dar vida espiritual a tu vida. Donde antes venías a una reunión como esta y te importaba muy poco lo que se decía ni lo que estaba pasando. Y de momento cambió. Dice, pero ¿y por qué ahora? Porque ahora yo quiero reunirme con un montón de gente que yo hace un año atrás no conocía. ¿De dónde viene esa urgencia y esa necesidad? Bien, hermano, porque Dios utilizó su palabra predicada y enseñada para dar vida. Eso lo podemos confirmar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde habla acerca del poder de la palabra de Dios. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. La razón por la cual nosotros como creyentes nos continuamos reuniendo semana tras semana es porque entendemos que la palabra de Dios es vida y que Él sigue impartiendo vida espiritual a nosotros por medio de su palabra. Y es a través de su predicación, a través de la predicación y la enseñanza de la palabra, que Dios le continuará dando vida a aquellos que lleguen aquí muertos espiritualmente. Mire, hermano, cuando yo me preparo para predicar, yo estoy consciente que yo tengo 2 audiencias, creyentes y no creyentes. No, tengo 3. Tengo creyentes, tengo aquellos que creen que son creyentes y tengo aquellos que no son creyentes. Tengo 3 audiencias, hermano. Pero imagínense si yo no me puedo complicar la existencia tratando de yo en mi habilidad darle vida a ustedes por medio de mis palabras. No llego lejos como predicador. Yo necesito descansar, hermano, en que la palabra de Dios es suficiente para darle vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y desengañar a aquellos que creen que están vivos y están muertos. Y William Webster escribió un libro que se llama El Evangelio de la Reforma. Y él dice lo siguiente, esto es un llamado que yo lo he aceptado en mi vida como pastor y como predicador, y es un llamado que yo les hago a ustedes como congregación. Y él dijo lo siguiente, necesitamos regresar a una valiente proclamación de la verdad del Evangelio revelada en las Escrituras. Esto es lo que caracterizaba a la predicación y la enseñanza de los reformadores. Su mensaje del Evangelio se basaba en la suprema autoridad e inspiración de la palabra de Dios. Y Él bendijo los esfuerzos de ellos con un derramamiento de su espíritu, con gran poder y con conversiones, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos orar
constantemente. Yo le pido que usted ore por mí, para que el Señor nos ayude como congregación, hermanos, a que nosotros regresemos todos los días a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda producir vida en nosotros, pueda darnos gozo, podamos encontrar la verdad de Dios revelada en su palabra, para que lo podamos conocer mejor a Él. Usted no necesita que llegue el profeta que viene de vez en cuando a la ciudad para que le diga cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Eso se llama hechicería. Usted necesita escuchar la palabra de Dios escrita, hermanos, revelada en su palabra, para usted saber cuál es la voluntad de Dios. Y como dijo en una ocasión Justin Peters, ¿tú quieres escuchar a Dios mucho, mucho, mucho? Lee su palabra mucho, mucho, mucho. Y si tú quieres escuchar a Dios audiblemente, lee su palabra en voz alta. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartirla, Señor. Tú conoces la situación espiritual en la cual se puedan encontrar las personas que están aquí, Señor, aquellos que son creyentes, aquellos que tal vez no lo son, solo tú lo sabes, Señor. Tú conoces los corazones, tú disciernes los corazones. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea obrando en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos encontrar gozo en medio de la adversidad por medio de tu palabra, Señor, que nosotros podamos proclamar a voz en cuello que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre si no es a través de Jesucristo. Y esto es una verdad absoluta. Ayúdanos, Señor, como congregación, que podamos siempre mantenernos centrados en tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que santifica nuestras vidas. Que tú nos des gracia para poder llevar a cabo tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo no hago invitaciones, hermano, a que las personas vengan al altar, a que repitan una oración. Pero escúcheme un momento. Si Cristo no es tu verdad, si Cristo no es el Salvador de tu vida, si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, yo te hago un llamado en esta tarde a que tú confíes en Cristo. Que tú pongas tu confianza en Cristo. Muchos pueden llevar años confiando en otras cosas que no te van a llevar al Padre. Confía en Cristo. La verdad de Dios ha sido proclamada. Hay una decisión que tienes que tomar. Y Dios te está, como dice su palabra, hijo mío, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si tú quieres hablar acerca de tu vida espiritual, si tú tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes inquietudes, después del servicio, con mucho gusto, podemos platicar. Pero no te vayas de aquí, no llegues a tu casa sin haber confiado en Cristo, porque hoy, como dice el canto, puede que ya no haya más oportunidad.